La tapa de los diarios de mayor circulación de hoy, a diferencia de lo que dictan las normas más obvias del periodismo, no tuvieron como título principal que Argentina acaba de tener la inflación más alta en casi 3 décadas. Esto es parte de la manipulación, obviamente. Te hablaron de las pistolas Taser y qué sé yo, y no de este desastre de inflación. Y eso es lo que está en juego este año. Si vos te enterás o no te enterás de las cosas, cómo las contextualizás, cómo las entendés. Vamos a tratar de trabajar nosotros en entender de qué se trata esta inflación. Primero tenemos que decir que la inflación, para vos sacar la cuenta de cuánto fue en estos 3 años, tenés que acumularla. A ver si se entiende cómo lo explico. Vos partís de 100, algo vale 100 pesos, ¿no? Y el primer año aumenta un 40%, se va a 140. El segundo año, cuando aumenta un 25%, es sobre 140. Entonces está aumentando 35 pesos. Se va a 175. Ya la suma te da 75. Si vos tenés un tercer año como este, en donde da 48, la inflación total de Cambiemos en estos 3 años es del 160%. 160%. Si le sumas la inflación mínima que puede haber en 2019, mínima, es decir, si el dólar se quedara quieto, que como ustedes saben yo creo que eso no va a ocurrir, pero vamos a tomar esa mínima, entonces la inflación de los 4 años de Macri sería del 220%. En los 4 años de Macri por separado, este es un dato aparte, en los 4 años de Macri por separado, en 2016, en 2017, en 2018 y en lo que va a haber de 2019, en todos los casos la inflación es más alta que el último año del kirchnerismo, que fue del 24 según el promedio de las consultoras privadas. Es decir, hay 2 lecturas acá. Primero, que el kirchnerismo, lejos de ir hacia la inflación de Venezuela, la estaba bajando. Es decir, después de algunos problemas económicos que tuvo en su tercer mandato Cristina, se había consolidado un Kicillof con un equipo que estaba logrando por primera vez bajar la inflación, y el kirchnerismo lograba un nivel inflacionario del 1,5%. Recuerden los carteles de Patricia Bullrich en el Congreso, que se iban repitiendo, 1,4, 1,5, que era la primera vez en muchos años del kirchnerismo que no lograba un nivel tan bajo de inflación. Por el contrario, Macri va a tener los 4 años con niveles superiores a ese 24 que había logrado el kirchnerismo en su último año de gestión. Es decir, lejos de ser tan fácil, Macri no consigue los números que sí consiguió Kicillof. Ahora vamos a hablar un poco de las razones de la inflación. Miren, la inflación se dispara por primera vez en Argentina en el primer gobierno de Juan Domingo Perón. ¿Qué tipo de inflación era esa? Tenía 2 características. La primera era que era una inflación de consumo. Por primera vez comenzaban a consumir los cabecitas, los trabajadores, los descamisados. Entonces, claro, de un país que era para un 5%, a un país que era para casi todos, hay una demanda tan fuerte que la oferta no puede abastecer, y creo que esta es una versión de la inflación que todos conocen. Ante una gran demanda, hay inflación. La segunda causa de esa inflación peronista fue la puja distributiva. Los sindicatos empiezan a ser fuertes en Argentina, los que defienden a los trabajadores comienzan a ser fuertes, y hay una pelea todos los años. Suben producto y después sube el sueldo, después sube el producto, después sube el sueldo. Entonces, una inflación que tenía 2 razones: la fuerte demanda y la puja distributiva. Esta inflación del kirchnerismo fue igual. Fue una inflación, yo te diría, de los trabajadores. Una inflación de los trabajadores consumiendo, y de la puja distributiva, de los trabajadores discutiendo su porción de la torta. Esa fue la inflación peronista y fue la inflación kirchnerista. ¿Cuál
es la diferencia con esta inflación? Bueno, esta es una inflación de los ricos. Porque esta es una inflación impulsada por la transferencia de recursos. Es decir, a vos te sube el precio de los alimentos porque desde el gobierno se tomaron medidas para que suba el precio de los alimentos, vía devaluación y vía cuasi eliminación de las retenciones, porque estas que volvieron ahora son mucho menores que las anteriores. A vos te sube el precio del gas porque el gobierno decide que vos pagues un precio exorbitante del gas y él se lo dé a Techín y a otras petroleras. Es decir, es transferencia de tu bolsillo hacia Techín. Esa inflación es una decisión del gobierno que beneficia a los ricos. Es una inflación de los ricos. Cuando a vos te sube la electricidad ya un 3000% y esa plata va a los dos socioamigos de Macri, Nicky Caputo en Edenor y Midlin en Edesur, es una inflación de los ricos, es plata que sale de tu bolsillo por decisión política y va a manos de unos pocos. Entonces la diferencia de esas dos inflaciones es que una surge de la mejora de la vida de los trabajadores y otra surge de la mejora de la vida de los ricos. ¿Se entiende la diferencia? Son dos inflaciones distintas. Y de hecho, cuando vos vas a ver cómo repercutieron las dos inflaciones en tu vida, en la inflación kirchnerista, de los 12 años, en 10 años, los salarios le ganaron a la inflación. En uno empataron, fue en 2009, con la gigantesca crisis fruto de la caída del Lehman Brothers, en donde cayeron los salarios reales en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y en Argentina no, empataron. Y en 2014, donde sí caen un poco, luego de la devaluación en el inicio de la gestión de Kicillof. Es decir, de 12 años, en 10 le ganaste a la inflación, y así fue la mejora de los ingresos de los argentinos, que luego de la estatización del sistema previsional suma también a los jubilados. Entonces era una inflación en donde vos terminabas ganando. Vos me decís, ¿había que haberla arreglado? Sí, en eso estaba Kicillof cuando terminó el mandato. Pero fue una inflación fruto de la mejora de los ingresos de los trabajadores. A diferencia de esta inflación, que creo que no hace falta que te lo explique, todo lo que hizo fue empobrecerte. Entonces, cuando te dicen, bueno, sí, ustedes también tenían inflación, atención con la diferencia. La inflación de los trabajadores y la inflación de los ricos. La inflación que mejoró tu vida y la inflación que empeoró tu vida. Se llaman igual, pero son dos cosas distintas. Este año tenemos que votar. Informate y entendé la información. Uno no tiene obligación de saber de todo, ¿sí? Yo no sé ni cómo se opera un apéndice, no sé preparar una torta, no sé ni de ingeniería. Hay muchas cosas que no sé. Lamentablemente vamos a tener que tomar un curso de política y de economía para que no nos engañen, para que no nos tomen por boludos. Macri tuvo más inflación que durante todo el kirchnerismo y además tuvo una inflación que a vos te perjudicó en vez de beneficiarte. Y por favor, si alguien no entendió, mande preguntas por audio y yo lo vuelvo a explicar, porque por ahí es un poco complejo. Pero, ¿se entiende la diferencia entre la inflación de antes? ¿Se entiende que había inflación? A ver, voy a dar otra explicación más. La inflación es un fenómeno monetario, es una cuestión del valor de los billetes. Ahora, ¿a vos te importa cuánto vale un billete o te importa cuánto vale tu trabajo? Lo importante es cuántos bienes podés comprar vos con una jornada de trabajo. Es decir, a ver, yo trabajo 9 horas por día. ¿Y qué me puedo comprar con eso? No sé, qué sé yo, 5 kilos de carne, ¿sí? Bueno, y el año que viene, ¿cuánto me compro con mis 9 horas? 6 kilos de carne. Y el otro año, 7 kilos de carne. Esa es la inflación kirchnerista. Ahora, con tus 9 horas de trabajo, cada año te compras menos kilos de carne. ¿Se entiende? No importa que, no, yo necesito cada vez más billetes, tanto en la inflación anterior como en esta. No, no, no. ¿Cuánto tiempo de trabajo necesita el trabajador
para comprar un bien. Eso es lo que nos tiene que interesar. Ese es el tema último, ¿sí? Entonces, comunicate con nosotros por Twitter, por WhatsApp, y contanos la diferencia que sentís vos entre la inflación de antes y la inflación de ahora, y por supuesto todas las consultas que no quieres hacer. Comunicate al 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. Seguinos con el hashtag Navarro 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo va? ¿Bien? Qué tema de la inflación, ¿no? Las tapas de hoy de Clarín y La Nación van a quedar en la historia, me parece. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Increíble. Qué Aparte que Clarín con el tema de la inflación durante el kirchnerismo hizo tapa todo. Cada vez que salía el índice de inflación, por bien o por mal, porque era mucho, porque era poco, todo el tiempo inflación. Y ahora que fue la inflación récord, desde 1991 no lo puso en un recuadrito, la verdad, increíble. Aparte, esto de las pistolas... Pone las Taser, claro, que la ciudad va a comprar Taser, vuelve a instalar el tema de seguridad otra vez. Aparte fue tan obvio, como diría nuestro gato silvestre, Sí. fue tan obvio lo que hizo ahí. Apenas salió el índice de inflación, salió Santilli a decir que iban a poner las tasas en los subtes, todo para que nos pongamos a discutir. Fue una obviedad. Y Clarín con el título principal. Bueno.